Y a manera de introducción, yo quisiera decir que, según la Biblia, el término impío, ya que nuestro título es una iglesia fiel en un mundo impío, impío se refiere a aquellas personas que no siguen los mandamientos del Señor, de Dios, y que viven en pecado. Un impío, desde el punto de vista de la iglesia, de la fe, es esa persona que no obedece, que no sigue los mandamientos del Señor y que vive, lógicamente, pues entonces una vida en pecado. Y una iglesia fiel, un creyente fiel, un hombre, una mujer fiel, sería pues lo contrario a lo que anterior mencionamos. Pero ahora vivimos en un mundo impío, en un mundo difícil, lleno de filosofías, de corrientes que nos enseñan, que nos señalan, que nos invitan a que podemos agregar y vivir en una forma más cómoda. Concepciones y normas que no son las de Cristo. Y quisiera en esta parte de la introducción hacer una pregunta para que con ella nos situemos el tiempo que vayamos a tener ahora juntos. ¿Qué clase de iglesia somos? ¿Qué clase de miembro de esta iglesia soy yo? ¿Qué clase de iglesia somos? ¿Y qué clase de miembro de esta iglesia soy yo? Esto nos lleva al propósito de nuestra reflexión. Y es que podamos entender que debemos vivir, andar, caminar en plenitud de vida por su palabra y no bajo las sutilezas, los engaños y filosofías de este mundo. Nuestro texto está entonces en Colosenses 2, del 1 al 7, y les invito para que lo leamos juntos. Colosenses 2, del 1 al 7. Y leo para ustedes. Quiero pues, dice Pablo, que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros, por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Lucho para que sean consolados sus corazones y para que, unidos en amor, alcancen todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Andad en Él. Arraigaos y sobreedificados en Él. Y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Qué llamado, hermanos, para cada uno de nosotros. Para la iglesia de Colosas, que andaba muy bien, caminaba muy bien, vivía muy bien, pero aún así había un llamado de advertencia para ellos. Nosotros muchas veces creemos que ya no necesitamos llamados de emergencia, que todos lo sabemos, que conocemos mucho, podemos evaluar esta otra iglesia y somos nosotros los que decidimos, no Dios quien decide dónde hemos de funcionar. Estamos muy completos en nosotros mismos. El contexto que tenemos acá, el apóstol está advirtiendo contra enseñanzas, como lo dije anteriormente, que están arraigadas en la sabiduría y tradiciones humanas, están fundadas, adheridas a las tradiciones humanas y no a Cristo. Estas filosofías engañosas pueden desviar a los hermanos, a nosotros, y socavar, nuestra fe. Pablo insta a los colosenses a permanecer firmes en su fe y no dejarse influenciar por enseñanzas que no se alinean con la verdad de Cristo.
En este capítulo 2, Pablo aborda las falsas enseñanzas que amenazan la iglesia de Colosas. Tradiciones, misticismo, religiosidad. No las ataca directamente. No la especifica sobre estas doctrinas. ¿Qué es esto que está entrando? Y no empieza a desmenuzarlas. No se interesa en eso. Nada más su interés en toda la carta, en todo este capítulo, es señalar a Cristo como lo único suficiente para cada uno de nosotros. Él es nuestra suficiencia. Y somos suficientes en su suficiencia. Vamos a orar. Padre, yo quiero en esta mañana pedirte una cosa, Señor. Yo sé que tú hablas, nos enseñas provechosamente y que tu palabra no vuelve vacía. Eso es un hecho, Señor. Ella es como espada de dos filos que penetra. Ella convence y persuade. Y es útil, Señor, para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, Señor. Pero aquí el problema, Señor, somos nosotros, Señor. Y en esta mañana, Señor, yo pido para que de nosotros salga toda piedra, Señor, que estorbe la caída de esta semilla en nuestro corazón, Señor. Que no sea robada, Señor, de nosotros tu instrucción, tu palabra y tu consejo, Señor. Que seamos enseñables, Señor, en esta mañana. Intensos. Que nos extendamos, Señor, para coger aquello, Señor, que nos tomó a nosotros, Señor, como dice Pablo. Padre, que tú puedas ver en cada uno de nosotros como tus hijos, hombres y mujeres, Señor, interesados, emocionados por oír tu palabra, Señor, para vivirla, para traer contentamiento a tu corazón, Señor, para que tú seas glorificado en mis pensamientos, en mis labios, Señor, en mi caminar, en lo oculto, Señor, en lo público. Padre, tu palabra es eficaz, pero mueve tu espíritu, Señor, en esta mañana. Yo sé que tú nos conoces. Tú sabes de antemano todo, Señor. Sabes si vamos a olvidar, si no vamos a querer practicar. Si simplemente hemos venido para sentirnos bien y sentir que estamos bien. Sacúdenos, Señor. Llévanos a una vida plena en ti, en tu suficiencia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pablo va a contrarrestar las enseñanzas, no peleando, no discutiendo, sino reafirmando que usted y yo, que los colosenses eran suficientes en Cristo. ¿Cuántas veces usted y yo hemos caminado y nos sentimos insuficientes? Y le olvidamos a Él de que somos suficientes en Él. Yo no soy suficiente. Soy suficiente en Él. Pero hermanos, yo predicaría el resto de mi vida sobre un pasaje nada más. Y Aarón me dice, Dani, ¿puede predicar? Sí. ¿Qué va a predicar? Filipenses 3. Y el otro domingo Daniel puede predicar. Sí, ¿qué va a predicar? Filipenses 3. Como decía Pablo, yo quiero extenderme. Deleitarme en tu suficiencia, en el conocimiento, la maravilla de tu conocimiento. Pero quiero ser hallado en ti. Que cuando alguien me busque, ¿dónde está Daniel Castro? Bueno, los domingos está en la iglesia. No, siempre está en Cristo. Ahí es donde me puede hallar. Pero no usted, Él que me halle siempre en Cristo. Y si usted lee las cartas de Pablo, Pablo dice en Cristo, en Él. Constantemente, y lo pasamos rápido. Es en Él que yo puedo. Es en Él que yo puedo vivir. Es en Él que puedo resistir. Es en Él que el enemigo no me toca.
Es en Él que le puedo agradar, traer contentamiento a su corazón, hacerle reír. En Él. Así que dice que los creyentes, usted y yo, estamos hechos y completos en Él, quien es la cabeza de todo principado y potestad. Él es la cabeza de esta iglesia, pero también la cabeza de todo poder, de todo imperio, todo aquello que se levante. Él es la cabeza. Y nosotros tenemos miedo a las fuerzas, a los poderes, a las autoridades, a las circunstancias. Y Él es la cabeza. Hermanos, nosotros se nos olvida recordar de que Él es. Vimos en el capítulo 1, versículo 15, donde Pablo dice, Cristo es la imagen. Cristo es. Se nos olvida. Él es, mi hermano, mi hermana, en usted, Él es. Al abrir su corazón, intercesor por los hermanos de Colosas y por la Odisea, dice, quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros. Pablo supo de las herejías que venían contra la iglesia y esto le produjo una enorme lucha. Y aquí podemos ver en primer lugar versículos del 1 al 3, donde dice, consolados en amor y unidos, alcanzaremos las riquezas del pleno conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Él dice en el versículo 1 al 3, quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros, por los cuales los que están en la Odisea y nunca han visto mi rostro. Lucho para que sean consolados sus corazones y para que, unidos en amor, alcancen todas las riquezas del pleno entendimiento. Su preocupación era el peligro que corrían de descarriarse por otros sistemas doctrinales, otras corrientes. Ahora, ¿cuál era la situación planteada aquí? Que si bien toda la iglesia, todos ellos daban frutos, mis hermanos, estaban bien en toda buena obra, dice la palabra, y habían hecho de la fe la esperanza y el amor. Pero al parecer, escuche hermano, estaban ansiosos de querer algo nuevo. Y Pablo percibía eso. Las noticias que le llegaron eran noticias que deberían alarmar. No eran noticias que vieran que ahí había alguien transmitiendo, pero la iglesia no les hace caso. Algo se notó de un alto en el camino de esta iglesia y volvió su rostro, o por lo menos para oír. ¡Qué interesante! Ah, sí, mi hermano, si usted mire, vea, a mí me ha funcionado. No solamente mentimos. Yo tengo una Biblia grande a la entrada de mi casa, abierta en el Salmo 91. ¡Hágalo! ¡Wow! Voy a hacerlo. Al parecer estaban ansiosos de querer algo nuevo. Miren, cuando yo comencé, hace como 21 años más o menos, como pastor, estaba en una iglesia de hombres de negocios. Y ahí llegó a la iglesia un judío mesiánico. Un judío que ya creía en Jesucristo, pero seguía atado a las tradiciones. Y traía un manto. Bueno, siempre a las reuniones de hombres llegaba con un manto. Muy lindo. ¿Vean? Muy lindo. Para nosotros, yo creo que nosotros no éramos muy significativos, son cristianos latinos. Pero para todos los demás, un judío en el grupo, wow, Señor, cómo nos has bendecido. Y era un judío, eso es de la nación del Señor, y era como algo especial. Y una vez se le ocurrió a él, y yo siendo pastor ahí, pero no, yo no era pastor del grupo de hombres de negocios, sino de la iglesia fruto de ese grupo. Y se le ocurrió a él y a los líderes de hombres de negocios que extendieran el manto. Entonces lo agarraron de las 4 puntas, ¿verdad? Un hombre de este lado con el manto y el otro agarrado con el manto y los otros 4. Y empezaron todos estos hombres de negocios, sabios, llenos de sabiduría, preparados en la universidad y todo, a pasar debajo del manto, como que estuvieran bailando la danza judía. Daban vueltas ahí alrededor del manto. ¡Qué lindo!
Y llega uno de los oficiales, de los principales de ese grupo y me hace, hermano Dani, Dios, qué lindo. Y le digo yo, perdóneme, pero no, nada puede ocurrir ahí. Es Cristo. Tal vez nos reímos de eso, pero somos similares, semejantes a ellos. Buscamos algo nuevo, hagamos algo diferente, cambiamos el púlpito. Ahora ustedes se sientan ahí arriba y yo abajo. Algo tenemos que hacer nuevo porque Él no es suficiente y lo mostramos con nuestra vida y nuestras obras. Él no es suficiente. En nuestras luchas, en nuestros dolores, yo estoy contigo, nada te faltará, siempre estaré contigo. Así, Señor, que hoy hablamos. Sigo temeroso, sigo temerosa, sigo angustiado. ¿Y ahora qué, Señor? ¿Qué me pasará? Esta es la insistencia de Pablo de que esta iglesia no oyera, no prestara oído a todo lo que viene de afuera, porque nuestro Dios, nuestro Señor, es suficiente. Suficiente. Al parecer estaban ansiosos de querer. A lo mejor se sentían cansados de la rutina diaria y esto les estaba motivando a ser tentados a buscar más profundo y novedosamente. Mi hermano, yo quiero que en este momento usted se examine ahí donde está. Si usted ha sentido, ay, aquí en Familia de Fe, necesitamos algo. En pocos restaurantes cristianos como este, yo he encontrado comida más sana, comida más nutriente. Porque es la palabra de Dios la que se nos da día a día. Y si usted no está siendo nutrido o yo, no tenemos una solitaria, tenemos una acompañada en el corazón, que nos roba lo que estamos recibiendo y que nos pide más de otras cosas. Yo tengo que llenarme con, no, hermano, no sea tan exagerado. Yo puedo también tener una vida ahí a la par del Señor, como los caminantes de Emaús, caminar con Él sin conocerlo, sin reconocerlo. No seas tan exigente, Señor. Yo puedo, ¿acaso este gusto es mal? Es dañino. Tal vez estaban cansados de la rutina y motivados a algo más. Yo creo que no debamos pulirnos en dar al Señor lo mejor, en la música, en la prédica y en el servicio. Pero en esta grande lucha del apóstol, él tenía solo un objetivo: que sean ellos consolados, sus corazones, y unidos en amor hasta, y no cesar, que es hasta alcanzar todas las riquezas de pleno conocimiento. Si estaban ansiosos aparentemente, si estaban cansados de la rutina, este consolado no era un consolado de Pablo. Ay, pobrecito. Dígame, mi hermano, ¿qué le gustaría que hiciéramos en la iglesia? Ay, hermano, es que esa luz azul, viera que me suena a discoteca. Se las cambio, mi hermano. ¿Y qué otra cosa más quiere, mi hermano? Consolados. Bueno, a mí me gustaría estar ahí arriba también. Me gustaría el micrófono, que de vez en cuando me dé un campito. Ay, sí, hermano, vamos a ver en cuándo le encontramos un campito. Y si no hay campito, lo hacemos. Yo les hago un puente, pero no tenemos río. Les hago el río, hermanos, también. Consolados no es eso. Dice, para que sean consolados sus corazones. Estaba Pablo preocupado por el entusiasmo de ellos. Él sabía el descontento, el desconsuelo, el desánimo de los cristianos. Consolados, esta palabra algunas veces significa consolar. Sí, venga, mi hermano, oiga, un abrazo es suficiente. Voy a tratar de arreglarle lo que usted quiere. Porque yo vengo a la iglesia para que me llenen, para que me satisfagan, para que me escuchen. Esta palabra significa unas veces consolar, pero aquí y también exhortar.
Pero siempre la raíz, la idea de esta palabra aquí en Pablo de consolar, él se preocupó por habilitarlos a encontrarse con situaciones difíciles, con confianza, gozo y paz, porque estaban basados, estaban cimentados, estaban arraigados en Cristo Jesús y no necesitaban absolutamente nada. No estoy hablando de ninguno de ustedes, estoy hablando de mí mismo. Porque le estaba diciendo ahora a mi esposa en la mañana, mi amor, de cuántas cosas ofendí al Señor. Lo ofendí cuando me preocupaba, lo ofendí cuando temí, lo ofendí cuando me sentí inseguro, lo ofendí y lo ofendí. Tendría que desconectar mi mente. Porque olvido la suficiencia de Él. Donde quiera que esté, como quiera que esté. Él es mi Dios, mi amante, Salvador, mi Rey. Me encantó oír una parte del mensaje ya se me olvidó, pero bueno, fue uno de los, John Piper, en el funeral de John MacArthur. Y habló sobre el corazón de John MacArthur. Un corazón para Dios. El Señor era su tema. El Señor era su razón de vivir. No, hermano, pero yo no soy MacArthur. No, usted es lo que el Señor dice que usted es. Usted es santo. Usted debe vivir y yo en la suficiencia de Él, gozándonos, alabándole, porque quita, porque da, porque aumenta, porque reduce, porque siempre bendice. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios que adoramos. Suficiente. ¿Cuántas veces usted ahí, en una esquina de su casa, en un rincón de su casa, usted se va insatisfecho por lo que usted quiera? Esa insatisfacción es pecado. Ay, Dani, ¿cómo se le ocurre? Entonces ahora no puedo ni pensar. No puede pensar, solamente en Él. Porque si yo estoy insatisfecho, lo mínimo, no estoy tomando en cuenta que soy suficiente en Cristo y que Él es suficiente para mí. Porque la copa que Él me llena no es suficiente, necesito que otra cosa me la llene. Otra forma de exposición. Bien, nos cambiamos de iglesia porque no se predica en la forma de que a mí me gustaría que se expresara la Biblia. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cuánta carrera tenemos que poner al Señor? Porque no nos agrada a su esposa, cómo se viste, cómo canta, cómo habla, su aliento, su olor. Nos consuela en eso, habilita. Y este habilitar para momentos difíciles, que sea con confianza y con gozo, tiene que ser en el vínculo del amor. Pablo quería esto porque él estaba preocupado también por la unidad. La unidad no llega por una cohesión. Aquí somos muchos y nos abrazamos. Eso no es unidad. La unidad en esta iglesia no llega por una cohesión, por números, por cantidad, sino por amor. Y esto es lo que Pablo quiere. Consolarnos, habilitarnos para momentos difíciles. Respondamos con gozo, con alegría, pero unidos en amor. No unidos como en cohesión, como un grupo. Usted puede dividir un grupo, usted puede dividir los números enteros, 2, 4, 6, 8, pero la unidad no se puede dividir. Y la unidad del amor no se puede dividir. Dígame usted si hay algún matemático aquí, ¿cómo dividiría uno? Matemáticamente, ¿cómo dividiría uno? Punto 50. No, eso no es división. Eso es quebrado. Eso es quebrar la unidad en fracciones. Y la unidad no se divide. Somos uno en Cristo y Pablo andaba detrás de esto. Hasta que esta unidad en amor y este quebrantamiento de estar siempre bien, aún en la dificultad, lleguemos a alcanzar, el versículo 2, todas las riquezas del pleno entendimiento.
No le diga al Señor, ya es suficiente. No le diga al Señor, ya es suficiente con lo que he estado sufriendo. Eso es pecado, porque usted es el Dios, no Él. Usted es el que sabe hasta cuándo y no Él. Mire, váyase a vivir esto, de verdad. Y va a experimentar el gozo más grande que puede haber. La plenitud más grande que puede dar. Es mejor dar, dice el Señor, que recibir. Y los boxeadores a mí me hacen así. Eso, Daniel. Es mejor dar que recibir. Y los cristianos, eso es. Yo quiero recibir, pero es mejor dar. Es mejor consumirlos que recibir. Experiméntelo. Si usted tiene una fábrica de jamones y quiere regalar el más bonito de todo, Satanás va a llegar a decirle, no, escoja el jamón más pequeño, no sea así. No se lo van a agradecer. Vea, Satanás, si no se calla, regalo todos los que tengo, no el mejor. Todos los que tengo. Y el Señor nos está llamando a darnos todo por la iglesia. Unidos en amor para alcanzar las riquezas del pleno entendimiento. Hermanos, conocemos, sabemos que es el pleno entendimiento. Porque lo que hemos hablado acá, sin el pleno entendimiento, no es completo. Dice la palabra, el pleno entendimiento en Cristo Jesús. Cristo Jesús es el pleno entendimiento. Él es. Está contrarrestando las doctrinas, falsas doctrinas. Él es el pleno entendimiento. No el poder. Yo le puedo decir a usted de dónde venimos. Yo le puedo decir cómo se fundó el mundo, el universo. Nadie puede. Es Cristo el pleno entendimiento. Yo puedo decirle a dónde vamos y de dónde venimos. Esto dicen los filósofos, ¿verdad? Es que les encanta darle vuelta a ese queque, a esa pasta, amasarla para allá y para acá. Ya cuando uno tiene muchos años ya no sabe si va o viene, pero no importa, pero sabe que está en Cristo. Mejor me quedo aquí quieto, porque no sé si iba para la iglesia o venía, pero lo que sí tengo que yo quiero tener siempre claro es que estoy en Cristo. Y le pido lucidez, Señor, para seguir degustando tu amor, seguir degustando tu misericordia. ¿No siente la invitación del Señor para abrazarle, para recibirle como Él es, con todo lo que Él trae, con toda su suficiencia? Hasta alcanzar las riquezas. Pablo quería esto porque él estaba preocupado también por el entendimiento de ellos. Él sabía que su unidad y mantenerse firmes no era solo un asunto de amor, pero también el de crecer juntos en la verdad. Yo no necesito la iglesia, dicen algunos. Mire, lo que yo he visto en las iglesias, le está diciendo el Señor, vea, Señor, usted tiene un montón de esposas, pero lo que he visto, ninguna compone. ¿Qué esposita, Señor, se tiene usted? Se comen entre ellos, entre los miembros. Parece que tienen adentro la come carne. No se aman, dicen que se aman. Entramos para servir y salimos entramos para adorar y salimos para servirse a ellos mismos, a nosotros mismos. Entonces yo no quiero. Pero Pablo está hablando aquí de que este entendimiento es crecer juntos, pero en la verdad de Dios. No, la Biblia nunca nos ha invitado a llaneros solitarios, a agentes secretos de Dios, a crecer juntos. Ahora sí, ¿y por qué? A fin de conocer el misterio de Dios. No algo que es difícil de entender y ya lo hemos visto, sino algo que hasta ahora no había sido revelado. Cristo, otra vez, Cristo. El término del misterio se usaba en diferentes maneras en el Antiguo Testamento. Pero esa tareita se las dejo a ustedes. Pero algo que nosotros debemos entender, que es Él el único que nos puede revelar todo. Él es el misterio. Así que la preocupación de Pablo era de que ellos llegaran a conocer este misterio que sobrepasa todo entendimiento. Miren, otra vez, no hay otro conocimiento, no hay otra filosofía, no hay nada más que Él.
no hay nada. Y saber que es una presencia permanente, no emocional, no circunstancial. Este saber que Él es suficiente no depende de las circunstancias, no depende de cómo me siento. Es una verdad de su palabra y Él no cambia. En Él no hay sombra de variación. Nosotros como familia hemos tenido una pérdida esta semana pasada, económica, gigantísima, gigantísima. Somos incapaces de recuperar. Pero yo les voy a decir, mis queridos hermanos, nunca he sentido tanto gozo, que mi riqueza y mi fortaleza es Él. Mi perla de gran precio es Él, que es el Señor de todo, del oro, de la plata, del firmamento, de mi vida, de todo, mis hermanos. Yo quiero transmitir esto. La Biblia quiere, Pablo quiere, que veamos, que vivamos en la suficiencia de Él, no en las circunstancias. Tenemos 8 años, y perdónenme por mi testimonio, de abonar dólares y dólares y dólares a un apartamento que ahora nos avisaron la semana pasada. Ustedes no tienen nada, todo lo han perdido. Y sentir el gozo del Señor, sentir la suficiencia, la veracidad de su palabra en nosotros, el poder, el mover del Espíritu Santo. Brinque de alegría, de gozo, porque ese es nuestro Señor. Ese es quien nos ama, quien nos sostiene. Pablo quería que supieran que la verdad está depositada en Jesucristo, de modo que todos tengamos acceso a ellos. La verdad de Dios es preciosa y digna de buscar con sacrificio. Ningún tesoro, ninguna riqueza, usted se la va a encontrar sobre una roca, allá. Ni por más grande el aparato que usted se encuentre ese de buscar metales. Qué codiciosos somos, ¿verdad? Cómo nos encantan las cosas fáciles. Usted se ha puesto a pensar en su vida, lo que usted busca. ¿Qué es lo que usted busca? ¿Qué es lo que yo busco? Eso nos define. Hermano, pero al César lo que es de César, de Dios lo que es de Dios. Sí, el Señor dijo eso, pero todo es de Dios. Perdónenme si eso puede que esté en especulaciones, 3:21, pero todo es de Dios. Y sí, voy a cumplir con lo que tengo que cumplir, yo entiendo eso. Pero Él es mi gozo. Él es nuestro gozo. ¿Quiere degustar usted al Señor? Gócese en la prueba. ¿Qué dice Pablo, versículo 2? Capítulo 2. Quiero pues que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros. Quiero decirles, hermanos, cuán dura lucha sostengo y vivo por mi Señor. Vean, hermanos, la libertad y confianza vienen cuando alcanzamos este pleno conocimiento. ¿Y qué podemos aplicar ahora aquí a nuestras vidas? Que no tenemos, mis hermanos, por qué ir a otro lugar en busca de otro conocimiento o práctica, como pretendían los falsos maestros infiltrados en la iglesia. Debemos perseguir de manera continua y conocer más de Cristo, estudiando su palabra, obedeciéndola en el contexto de la iglesia local. ¿Qué nos falta, hermanos? ¿Se da cuenta que si yo le pregunto a usted qué le falta, hermano, usted no puede ponerse a pensar por ninguna razón en este edificio, en nada de aquí? Su mente en el Señor y por su Espíritu Santo, lo único que puede hacer es ser
llevada y levantada y su rostro al Señor. Nada me falta. Jehová mi pastor, nada me faltará. Con esto Pablo no solo refutó la herejía al poner en evidencia la verdadera sabiduría, sino que está depositada en Cristo. Y vamos a una segunda razón, versículos 4 al 5. Y vamos bien con el tiempo. Del 4 al 5 dice 1, 2, 4, 5. Esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu, estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y firmeza en el Señor. Pablo está diciendo que esto lo está diciendo para que nadie les engañe. ¿Con qué? Con palabras persuasivas. Engañados, persuadidos. Como un pez cuando ve que en una lancha lleva un anzuelo artificial y el anzuelo va pegado al cable y va reflejando diferentes colores, porque así fue creada la carnada, con escamitas que con el sol dan un diferente. Y un pez lo ve y dice, qué sardina más rica, ahora la como. Porque la astucia, el engaño y la persuasión vienen en forma que nos agrade y que pensemos que eso era lo que nosotros andábamos buscando. Casualmente, ya encontré la iglesia, mi hermano. Y toda la palabra filtrada, limpia que se ha dado aquí, es que estoy un poquito desanimado, quiero algo nuevo, quiero conocer otra parte de la iglesia. ¡Qué mentiras! No estás satisfecho en que Cristo es lo único que necesita. Cuando Cristo sea lo único que tenemos, nos vamos a dar cuenta que es lo único que necesitamos. Nada más. ¿Qué necesita usted? No me responda, porque usted no necesita nada. Si está en Cristo, en Él, no necesitamos nada. Todos estamos en Él. Pablo supo del amor, de la unidad de los hermanos, de allí venía su preocupación. Para que esos vínculos no se rompieran, por estar dando oído a otras enseñanzas que les impidían alcanzar las riquezas del pleno entendimiento, lo de más valor para la edificación de sus vidas. Y aquí voy rápido también. Ya vimos, estoy en el 4-5, ¿verdad? Es el enemigo que me cambia las hojas. Dice el 4, y esto lo digo para que nadie os engañe. Sí, ahí estábamos, perdón. El celo de Pablo era evidente por la iglesia. Había una lucha justificada. Pablo vio el peligro inminente en medio de la iglesia de los colosenses. Por eso habla diciendo, para que nadie os engañe con palabras persuasivas. El engaño es un instrumento usado por el padre de mentira. Viene siempre camuflado con palabras persuasivas. El anzuelo, la carnada, pero que parece más lindo. Mire, aquí hubo una persona que dijo que se iba porque nosotros no sabíamos adorar. Vamos a ir a coger un curso de adoración. Otros pueden irse porque aquí no sabemos orar. Bueno, vamos a ir a coger un curso de oración. Porque aquí no se habla en lenguas, entonces eso es señal de que no tenemos el Espíritu Santo. Entonces vamos a abrir un curso para cómo hablar en lenguas. Mire, empiece usted a hablar así a lo loco. Y ya yo le digo cuándo, ya la cogió, ya le alcanzó, ya. Ahora sí, hermano, otra vez, ahora sígalo practicando en su casa. En el bus. Hacemos Mr. Bean. Vean qué interesante, dice versículo 5, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros. La presencia de Pablo en espíritu por sus hermanos producía en él un profundo gozo, llevándolo a mirar el buen orden de esta iglesia y la firmeza de esa fe en Cristo.
Es cierto que una prisión le da sufrimiento y el estar limitado, pero al imaginarse esta iglesia haciendo las cosas bien le traía inmenso gozo. Pablo no solo veía el buen orden de la iglesia, sino también su firmeza en la fe en Cristo. Hermanos, ustedes no tienen idea, o muchos tal vez no tendrán idea, de lo que es para el cuerpo de ancianos y oficiales. Saber del dolor de alguna oveja, de la falta de peso de alguna oveja. Y mucho más cuando tienen una responsabilidad en la dirección de la iglesia. Eso causa dolor, pero también causa mucho gozo cuando les vemos. Yo cuando veo muchas de las mujeres en mi casa, y me trae un gozo tremendo. Yo siempre aprovecho para decirles, mi hermana, ¿cómo ha crecido usted? Y de verdad es un gozo. Gracias por darnos ese gozo de ver el crecimiento, pero lo contrario también se da. Feliz la iglesia que enfrenta con firmeza las falsas doctrinas. De hermanos, enfrentar con firmeza, cuyo fin es apartar a los hermanos de la genuina fe y dividirlos hasta arrancarlos y arrasarlos a sus creencias y engaños. Cuando esto hacemos como iglesia, nuestro gozo será evidente y la firmeza en el Señor será siempre nuestro sello. Vean, hermanos, la mejor forma de combatir el error es viviendo la verdad. ¿Qué aplicación para finalizar ya casi? Que los engaños tienen muchos colores y sabores, falsas doctrinas, teología de la liberación, la prosperidad, un evangelio barato, una visión incorrecta de la iglesia local, una teología de obras. Si estamos estables como los colosenses estaban, continuaremos en esa estabilidad. Recordemos que estamos en una batalla que no termina hasta que Cristo vuelva. Somos como los que edifican la muralla en el tiempo de Nehemías. Los que reedificaban la muralla y los que llevaban cargas, llevaban la carga en una mano, la herramienta de trabajo y la espada en la otra. Así que hemos recibido hasta acá una seria advertencia del Señor. Y en último lugar, versículos de 6 al 7, y los leo porque Pablo sella con palabras hermosas este pasaje. Y dice, por tanto, después de haber hablado tanto, después de habernos gozado tanto en la suficiencia de nuestro Señor, de la manera que habéis recibido, o sea, nos está llamando a recordar al Señor Jesucristo, caminad con Él. No, ¿verdad que no? Caminad en Él. Caminad en Él. Quiere decir que al Señor lo voy a poner ahí, me le pongo, ahora sí corras y me le pongo y camino en Él. No. El imperativo clave de este texto es caminar en Él. La manera como alguien recibe a Cristo determina la forma como camina. Esto debe decirse por la visión de Pablo, porque cualquiera que posea a Cristo, o mejor dicho, cualquiera que sea poseído por Cristo, lo tiene todo. Esta declaración no es un simple con Él, es en Él. Usted iba a Estados Unidos, a cualquier otro lado en avión, ¿verdad? Y en carro, pero vamos a ver el avión. Usted en un avión se puede levantar, en el avión, en él se puede levantar. Puede leer, puede comer, puede dormir, puede hacer ejercicios de estirado así para adelante, ¿verdad? No lo haga así nunca, porque le va a dar un buen golpe al vecino, y el otro pie, y si quiere hacerlo con las manos, haga así para arriba y otro para abajo, o sea, ninguno así. Pero puede caminar inclusive en el avión, si es un viaje muy lento, pero en él. Es que en él no puedo hacer muchas cosas, puede hacer todo lo que es de él, y es suficiente. Ay, es que yo en el avión quiero asomarme por la ventana. No se puede. Usted no puede ver el mundo. Todo en Él. Debemos estar satisfechos en Él. O igual en un automóvil. En lugar de viajar en el automóvil con su esposo, con el celular. Porque estamos en Cristo muchas veces, pero viendo hacia afuera. Viendo otras iglesias, lo que están haciendo en otros lados, lo que no hacemos aquí. Y tiene que venir Pablo a consolarnos otra vez, a decirnos y habilitarnos para que estemos bien aún donde estamos y nos gocemos. Deja el celular, simbólicamente.
y admire de donde usted está en Él, lo que Dios ha creado, y disfrútelo y gócese. Qué belleza, ¿verdad? Qué maravilla. ¿Cómo van a decir que nosotros somos el opio de los pueblos? Que los cristianos son lo más aburrido, porque nos están viendo y nos estamos reflejando la suficiencia de Cristo en nosotros. Y no nos preguntan, dígame, ¿cómo hace usted? Siéntese y le explico, ya que no lo vio. Tenemos que llegar a eso. Nadie nos puede oler. No somos olor fragante para los que creen y mucho menos para los que se pierden. Cuando hacemos esto, no habrá lugar para andar deambulando de un lugar a otro. Podemos caminar dentro del avión, podemos caminar en Él siempre. Entonces, ¿cómo debemos andar en el Señor? Y ya sí finalizo. Y esto es lo que más me encanta. Pablo habla de estar arraigados y sobreedificados. ¿En dónde? En Él otra vez. En Él. Son las 12. Arraigado en Cristo significa profundizar en Él. Sobreedificado en Él significa poner un andamiaje sobre Él. No voy a edificar, poner fundamentos sobre el fundamento que ya está, pero sobre Él, en Él, yo voy a edificar. Yo voy a seguir construyendo como un edificio. A la par de mi casa hay unos apartamentos que se llaman apartamentos ABA. Y es la primera construcción que veo yo de ese tipo. Nosotros estamos como a 1 metro del nivel de la carretera, nuestra casa y los lotes de la par también. Entonces lo que hicieron en ese lote fue, no hicieron huecos para buscar tierra firme y ahí fundamentarse y hacer la viga sísmica. Y sobre esa viga sísmica levantar las columnas y luego todo el resto del edificio. Ese edificio de 3 pisos no tiene viga sísmica. Hicieron un planché, cortaron así el terreno, así, y aquí donde estamos nosotros, y quedó un hueco, ¿verdad? Como cuando usted mete una pieza que apenas calza, ¿verdad? Y sobre ese espacio, chorrearon así de grueso, casi, un planché, de puro concreto armado. Ese planché no se va a mover con nada, porque pega con la pared de pura tierra, pega con nuestra casa, pega con los vecinos, a menos que se salga para la carretera. Y sobre ese planché se edificaron 3 pisos. ¿Cuál es el fundamento de su vida? ¿Cuál es la suficiencia, mi hermano? Para que usted salga ahora a vivir, para que usted salga a enfrentarse, para que usted viva con gozo lo que el Señor tenga. Si Él quita, alábele. ¿Cómo no he de alabarte por lo bueno? Solamente y no por lo malo. Lo que yo veo malo, porque no hay nada malo. Debemos andar arraigados en Él. Y la pregunta sería, ¿cómo estamos nosotros arraigados en Cristo? ¿Qué prácticas diarias fortalecen nuestra relación con Él para estar arraigados en Él?